El perfume de la dama de negro. Autor Gaston Leroux. Ilustraciones de Enrique Flores. Introducción. Gaston Leroux, un folletinista prodigioso, como lo califica Fernando Savater en uno de sus artículos, continúa narrando en El perfume de la dama de negro las andanzas del joven Rouletabille, a quien conocimos en El misterio del cuarto amarillo. Y lo hace mezclando el misterio con lo sensacional, la novela policial con la novela sentimental, alternando los sobresaltos de los crímenes con las pausas para tomar aire y despertar la curiosidad de las novelas por entregas. A principios del siglo XX, la industria cada vez más potente, la mejora de las comunicaciones y el desarrollo de la burguesía habían creado las condiciones ideales para que los lectores cada vez más numerosos estuvieran ávidos de periódicos y de aventuras literarias. Y el joven Leroux, reportero espabilado, cronista de tribunales, era buen conocedor del interés que suscitaban los crímenes y delitos y acierta de pleno al crear a Joseph Rouletabille, en el que en cierto modo refleja su propia persona. No hay más que leer cómo describe a su personaje en las primeras páginas de esta novela. Un chico que yo había conocido tan impulsivo, tan exuberante, tan categórico en sus simpatías como en sus aversiones. Sus libros cosecharon enorme éxito en Francia y fuera. En España aparecieron las pesquisas de Rouletabille solo unos meses después que en su país de origen. Los críticos nunca fueron amables con Leroux, pero sus lectores sí. Lo hicieron rico y él los hacía felices. Peor para los críticos. Sin prejuicios, disfrutemos de estas páginas, quizá a ratos demasiado melodramáticas y un poquito envejecidas, pero llenas de encanto. Biografía. Gaston Leroux se describió a sí mismo como poseído por el demonio de la literatura desde muy temprana edad. Había nacido en París en 1868. Francia tardaría apenas 2 años en estrenar su Tercera República. Pasó su infancia en Normandía, donde su padre, contratista de obras, se encargaba de la reparación de un castillo. Quizá, entre aquellos muros plenos de pasado, ideó sus primeras historias. De vuelta en París cursó estudios de Derecho y comenzó a trabajar primero como abogado de oficio y luego como ayudante en un bufete prestigioso. Pero le tentaba el oficio de escritor y en 1892 ingresa en el Hecho de París, donde se ocupa de la crónica de tribunales y de la crítica teatral. Su estilo renovado y ágil le convierte en un periodista de éxito. Trabaja también para Le Matin. Viaja por Rusia, por España, por Marruecos, pero el demonio de la literatura sigue tirando. Y en 1907 deja la profesión y publica por entregas El misterio del cuarto amarillo. Desde entonces el público lo aplaude sin cesar. Gaston Leroux murió en Niza en 1927. Sus obras se siguen editando, son llevadas al cine, a los escenarios. ¿Quién no había oído hablar del fantasma de la ópera de París? Entre esas obras, además de la serie dedicada a Rouletabille, destacan también El fantasma de la ópera, La muñeca sangrienta, La esposa del sol y la serie de Chéri Bibi. Sus libros, sus amenos y leyendo su biografía, se comprende que él mismo, es decir, Gaston Leroux, era un personaje chispeante. Sirva como ejemplo de su personalidad una anécdota. En el año de 1890, cuando heredó 1 millón de francos, podría haberse retirado con esa cantidad y dedicarse al gusanillo de escribir sin preocupaciones, pero los perdió en unas horas, en una larga noche jugando al póker. No importó, su pluma le volvió a llenar los bolsillos. Argumento. Primavera de 1895. Robert Darzac y Mathilde Stangerson celebran su boda.
Y a la ceremonia asisten los amigos a los que conocimos en el misterio del cuarto amarillo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Allí está el periodista Rouletabille, que significa rueda tu bola. Rouletabille significa literalmente ese peculiar nombre. Y apenas acaba el capítulo inicial, la bola se pone a rodar y no caerá en la casilla de la paz conyugal. Una sombra oscurece la mirada del reportero, que parece anticipar la que se va a cernir sobre la vida de sus amigos. Larsan, el esquivo villano al que dimos por aniquilado en la aventura anterior, reaparece. Su capacidad de disfrazarse, su increíble poder para transmutarse en cualquier personaje, hace que Rouletabille no se sienta seguro con nadie. Así, recomienda a los recién casados que se refugien en el castillo de Arthur Rance o Arthur Rance, el castillo que Arthur Rance tiene en la Costa Azul. Y ahí se reúnen Sinclair, el narrador y amigo, Rouletabille, Matilde y Robert. El profesor Stangerson, Arthur y su esposa Edith. Un recinto cerrado o un grupo de gente en peligro. Escenario ideal para el misterio y para crear sobresaltos en el lector. Y por supuesto, para que se cometa un crimen imposible en un cuarto en el que el muerto no pudo entrar y aún así ocurrió. Las complicadas relaciones entre esos refugiados enredan la trama, que se vuelve claramente folletinesca, o en términos más modernos, digna de una telenovela de sobremesa. Un perfume de mujer envuelve la razón del joven periodista, tan orgulloso de sus dotes de análisis. Los torreones medievales del castillo son ideales para esconder secretos y planear maquinaciones. ¿Es Matilde la dama de negro? ¿Es la madre de Rouletabille? Si es así, entonces Larsan es su padre. ¿Tendrá que matar a su padre para proteger a su madre? ¿Podrán madre e hijo reconocerse y abrazarse? Quizá el folletín, a su manera, hereda los temas de la tragedia griega. ¿O no nos han recordado estas cuestiones a Edipo? Los griegos no iban al cine ni veían la tele, en su lugar tenían el teatro y también era muy popular. La resolución del misterio resulta poco creíble, pero ¿acaso no será mejor suspender nuestro sentido de la realidad cuando abrimos las páginas de esta novela? Disfrutaremos más. Personajes. Rouletabille, joven reportero que con sagacidad, genialidad y astucia se ha visto ya implicado en la resolución de casos criminales. Su inteligencia es poco convencional. Ya de niño desarrolló sus propios signos para entender el álgebra y forjó su carrera de manera autodidacta y con gran esfuerzo, empleándose en humildes oficios hasta alcanzar su meta. Su pasado esconde un secreto ligado con su origen y con la figura de su madre, cuyo perfume será el hilo conductor de esta novela. Y pese a su extraordinaria energía y a su carácter extrovertido, el propio narrador reconoce decididamente: yo no sabía nada de aquel muchacho a quien creía conocer también. Página 37. Matilde Stangerson. Parecía como si la fatalidad, al hacerle expiar tan tarde una imprudencia cometida tan joven, la hubiera arrojado a una crisis momentánea de desesperación. Y esa alma, aún desconocida, me pareció que resplandecía aquel día, con el brillo más suave y encantador en el óvalo puro de su rostro. Página 14. Matilde es una mujer que ya ha pasado la primera juventud. Hermosa, inteligente, digna hija de un científico. Tiene temple para enfrentarse a las vicisitudes, pero su pasado, que ocasionó los problemas descritos en el misterio del cuarto amarillo, va a continuar poniéndola a prueba. Y a Rouletabille, con quien la une un vínculo que se irá desvelando en estas páginas. Robert Darzac. El perfume de la Dama de Negro se inicia con la celebración de la boda de Robert Darzac y Matilde. Robert Darzac procede de la Provenza y es un profesor universitario y colaborador del padre de Matilde. Sus modales gratos y su acento suave atemperan un ardiente deseo de triunfar. Tiene una capacidad de trabajo excepcional, una inteligencia sólida y una necesidad natural de afecto y entrega. Página 15. De esa capacidad de entrega tendrá que hacer gala para proteger y ayudar a su mujer en las pruebas por las que habrán de pasar capítulo a capítulo. Sinclair, el narrador.
amigo de Rouletabille y cronista de sus hechos. Poco nos dice de él mismo, pero reconocemos su fidelidad a nuestro héroe y su arrojo a la hora de afrontar cualquier peligro que la novela depare. Larsan es el villano de la historia, también conocido por Ballmeyer o Barschmeyer o por Roussel. Es un peligroso criminal al que se siguieron las huellas en el misterio del cuarto amarillo. Parece haber recibido de la naturaleza todos los atributos constitutivos del estafador nato. Página 125. Y al mismo tiempo tiene un peligroso atractivo, una coquetería hecha de fraude, de ironía, desafío a la justicia. Página 126. A Larsan se le había dado por muerto ahogado en un accidente, pero desafortunadamente parece regresar de las aguas para seguir atormentando a Matilde Stangerson, con quien estuvo casado en un pasado ya lejano que ella y los que la quieren no desean sino olvidar. Su reaparición pondrá en marcha la trama de esta historia, en la que su sorprendente capacidad de mímesis pondrá en jaque las dotes de observación de Rouletabille. Brignoles. El aspecto de Brignoles nos pone en su contra desde la primera aparición. Ha estado trabajando con Robert Darzac, pero al narrador le inspira una tremenda desconfianza. Era un hombre perverso y sobre todo celoso. Guillaume Arthur Rance, antiguo enamorado de Matilde Stangerson, en cuya casa encontrarán acogida en sus idas y venidas nuestros protagonistas. Las Toleroux. El autor escribe su propio cameo. En los muelles de Marsella conoce a Rouletabille cuando este apenas es un niño que se dedica a pescar naranjas de las aguas del puerto. Le dedicará un artículo, página 50, y le encauzará hacia la profesión periodística. Edith Rance, la esposa de William Arthur, es hermosa y encantadora, pero el lector no puede evitar sentir recelo. Un poco desdeñosa, dulce y melancólica, de una palidez interesante. Recordaba más bien a las tiernas heroínas de Walter Scott, que por lo demás era su autor favorito. Walter Scott, recordemos que es el autor de Ben-Hur, página 95. Por otra parte, los celos por la presencia de Matilde en su casa complicarán peligrosamente el drama, así como las extrañas idas y venidas de su tío Bo. Príncipe Galich, heredero desde los 20 años de uno de los más vastos patrimonios moscovitas, decían de él, es decir, de Príncipe Galich, que era sobrio, avaro y poeta. Página 154. Pero apenas lo conocemos, ya nos cae antipático. Este ruso, el Príncipe Galich, aporta exotismo a la trama y turbiedad a los enredos. Temas y valores. Optimismo. Decididamente en la vida hay que ser optimista. Todo acaba por arreglarse, hasta las desgracias de la señora, más bien dicho, de la señorita Stangerson. Página 12. Sin duda, pese a los peligros, las emociones y las penas que pasamos en estas páginas, sabemos desde el principio que todo acabará bien. Y los personajes, que no desmayan ante ninguna eventualidad, nos transmiten la misma confianza. Lealtad y espíritu de sacrificio. Rouletabille es leal a la dama con el misterioso perfume. Sinclair no ceja en su apoyo al reportero. Robert Darzac está al lado de su amada, Matilde. Los protagonistas de este libro no dudan en exponerse a sí mismos con tal de preservar el bienestar de los que quieren. Y saben guardar un secreto, lo cual siempre es necesario para mantener la intriga en una novela. Justicia. Cuando leyó el telegrama que decía ¡socorro!, se lo llevó a los labios y luego, estrujándose la mano, dijo: si llego demasiado tarde, yo vengaré a los dos. Página 45. Nuestro protagonista está dispuesto a hacer justicia, sea como sea, y aunque se la tenga que tomar por su propia mano. En la novela, simple en ese planteamiento, queda claro que está bien, queda muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, quién es bueno y quién malo. Y en esa sencillez
encontramos justificadas las palabras y los actos de nuestros amigos de ficción. La vida real suele ser mucho más complicada. Sería interesante plantear con los jóvenes lectores la cuestión de hasta qué punto son legítimos esos deseos justicieros que quedan plasmados en frases como la citada arriba. Inteligencia y perspicacia. Aplicaba a la vida cotidiana su admirable facultad de razonar. Página 46. Esta cualidad de Rouletabille es cualidad indispensable en cualquier personaje de novela de misterio. Los héroes más clásicos del género Sherlock Holmes y Auguste Dupin hacen gala de sus dotes de análisis. Siguen la estela que surgió en la Ilustración. Atrévete a hacer uso de tu propia razón, como aconsejaba Kant. Sentido del honor. Antes morir que pasar por ladrón a los ojos de la dama de negro. Página 48. La propia estima es un valor de primer orden tanto para Rouletabille como para sus amigos y hacen gala del valor necesario para sostenerla. Recursos para el trabajo en el aula. A continuación ofrecemos un listado de películas, libros y direcciones de Internet relacionados con la obra estudiada, su autor o la temática de la misma, que podrán ser utilizados para el trabajo en el aula o recomendados a los alumnos y las alumnas para ampliar conocimientos. Los libros: El misterio del cuarto amarillo de Gaston Leroux. Tu libro selecciona Naya 2000. Gaston Leroux presenta en esta novela, El misterio del cuarto amarillo, al inolvidable reportero Rouletabille. En ella tendrá que desvelar cómo se cometió un crimen en una habitación cerrada donde el asesino no parece haber podido entrar y mucho menos salir. El joven periodista Gaston Leroux tendrá que tomar la razón por el lado bueno y aclarar el misterio. El fantasma de la ópera. Gaston Leroux. Tus libros seleccionan Naya 2011. En esta novela se conjuga la literatura gótica con una aventura de carácter policíaco. En ella el autor crea un personaje tenebroso que ya forma parte de la cultura popular porque ha protagonizado diversas películas y un musical que llena teatros allí donde se monta. El fantasma de la ópera, oculto del mundo por su fealdad, lucha por satisfacer su ansia de belleza, oculto entre las bambalinas de la ópera de París. Rouletabille en el Palacio del Zar, también de Gaston Leroux. Tus libros, Anaya, 1994, ISBN 978-84207-57599. El joven Rouletabille, después de resolver el misterio del cuarto amarillo e ir tras el perfume de la dama de negro, que es la continuación de este libro, es enviado a Rusia para proteger a un general de las amenazas de los nihilistas, y de su mano los lectores se adentrarán en los últimos años del imperio zarista. Otros libros. Cuentos policíacos de Edgar Allan Poe. Sus libros selecciona Naya 2001. En estos relatos, Edgar Allan Poe creó a uno de los primeros detectives de ficción, Auguste Dupin. Sus métodos influyeron en todos los detectives imaginados después y, por supuesto, también en Gaston Leroux. Entre otros enigmas, en uno de estos relatos, Dupin tendrá que resolver un misterio de habitación cerrada. El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau, de época editorial. Émile Gaboriau, nacido en 1832 y muerto en 1873, es el creador de uno de los detectives más famosos de la literatura francesa, que es Monsieur Lecoq. Y seguro que Leroux disfrutó siguiendo sus pesquisas. En internet lo podemos buscar en www.huffingtonpost.es, blog de David Felipe Arranz, que dedica su entrada el 24 de marzo del 2017 a Gaston Leroux y a su fantasma de la ópera. Detectives del libro, blogpost.com es. En este blog conocemos a muchos de los detectives literarios más famosos, entre ellos, por supuesto, a Rouletabille, que es nuestro periodista famoso de El misterio del cuarto amarillo o el perfume de la dama de negro. www.elpaís.com. En la web del periódico encontraremos información sobre las críticas al musical basado en El fantasma de la ópera,
www.elpaís.com, y también un estupendo artículo de Fernando Sabater titulado El folletinista prodigioso, sobre el autor Gastón Leroux, www.rtve.es. En la web de Televisión Española encontraremos la serie Los Misterios de Laura, cuyo primer episodio se titula El misterio de la habitación sellada, cuyo argumento plantea el problema del crimen en un recinto cerrado en la época actual. Es decir, parecido a lo que sucedió en El misterio del cuarto amarillo, cuyo autor es, como ya dijimos antes, Gastón Leroux. Películas. El misterio del cuarto amarillo, de Julio Saraceni, 1947, es una película argentina protagonizada por Santiago Gómez Cou y Hermina Franco, basada en la primera de las aventuras protagonizadas por Roulette Ville. El misterio del cuarto amarillo, de Bruno Podaides, en 2003, película francesa basada en la novela de Gastón Leroux, la novela homónima. El fantasma de la ópera, de Joel Schumacher, 2004, en la ópera de París se oculta un secreto. Un personaje tierno y temible se esconde entre bambalinas. El director, el guionista y el músico Andrew Lloyd Webber componen una entretenida película musical. Existe una película del mismo título del año de 1943, dirigida por Arthur Lubin y protagonizada por Claude Rains y Frank Puglia, que tiene todo el encanto del Hollywood clásico. Incluso en fecha tan temprana como 1925 se produjo una película muda, lo cual da idea de la popularidad de la obra, es decir, del fantasma de la ópera y de su autor Gastón Leroux. El impagable Lon Chaney fue su fantasma. Actividades. A continuación se ofrecen actividades previas a la lectura de la obra para suscitar el interés por la misma y actividades para después de la lectura que plantean distintos aspectos del libro y fomentan la creatividad de los lectores. Antes de la lectura, Detectives en serie. Vamos a leer una novela de misterio en la que aparece un personaje ya clásico, que como es Roulette Ville, que significa bola que rueda, a quien sus tareas periodísticas le llevan a mezclarse en la resolución de enigmas y crímenes. Seguro que los lectores han seguido alguna serie de televisión protagonizada por detectives, policías, médicos, abogados, que se ven envueltos en casos. Comentaremos sus argumentos y, si es posible, veremos algún episodio en el aula para analizar aspectos como los métodos de investigación, la estructura de los argumentos, los lugares comunes, las características del héroe. Podemos sugerir algunas: Bones, Crimen en el Paraíso, Sheriff, Candice Renoir, Los pequeños asesinatos de Agatha Christie, Fargo, Castle, Cómo defender a un asesino, Numbers, Elementary, El puente, True Detective, El mentalista. Lo nutrido de la lista da idea de la popularidad del género, es decir, el género detectivesco. Festival Negro. Aunque las novelas de Gastón Leroux se parecen poco a las oscurísimas ficciones de autores actuales, su personaje contribuyó al desarrollo de lo que entendemos como género negro, es decir, el personaje de Roulette Ville, que, como decimos, significa bola que rueda. Varias ciudades dedican festivales dedicados expresamente a ese tipo de literatura, es decir, de género negro. Barcelona, negra. Getafe, negro. Y la Semana Negra de Gijón son quizá los más destacados. Pediríamos que investiguen los programas de las ediciones anteriores de esos festivales, qué autores ganaron, argumentos de sus novelas, actos que se realizan alrededor de las novelas. Quizá los lectores conocen otros festivales o incluso se puede programar la participación en alguno que se celebre cerca. ¿Qué empieza donde las novelas acaban? Esta es la frase que da título al primer capítulo de la novela y hace una doble alusión. El libro empieza con una boda. Acuérdense que la boda de Robert Darzac con Matilde Stargerson. Pero empieza también donde acaba El misterio del cuarto amarillo, que es la novela anterior de Gastón Leroux, la novela anterior a
al perfume de la Dama de Negro. Para la lectura de nuestro libro, será interesante conocer el argumento de esta primera obra. O sea, hay que leer primero El misterio del cuarto amarillo. Si los estudiantes la han leído, recordaremos el argumento y sus personajes. Y si no es así, sugeriremos que naveguen un poco por la red para ponerse en antecedentes. Así de paso iremos conociendo a los personajes a los que vamos a acompañar por toda Francia. Anuario. Gaston Leroux vivió entre el año de 1868 y 1927. La novela que vamos a leer se desarrolla en los últimos años del siglo XIX. Entre todos realizaremos un mural en el que se recojan los principales acontecimientos de la Francia de la época, así como los descubrimientos científicos y avances tecnológicos más destacados. Durante la lectura, en ruta, la historia se inicia en París, pero a las pocas páginas los protagonistas ya se han puesto en marcha. Normandía, Lyon, Dijon, Menton. Propondremos que en un gran mapa de Francia vayan trazando la ruta que sigue cada personaje usando distintos colores. Y aprovechando ese turismo sobre el papel, sugerimos que se informen sobre qué se podría ver en cada ciudad por la que Rouletabille y sus compañeros van pasando. Somos lo que leemos. A lo largo del libro se mencionan algunas lecturas como La vida de Jesús y Recuerdos de infancia y juventud de Renan, las narraciones de Edgar Allan Poe, de Walter Scott o los escritos de Blaise Pascal. Los lectores pueden recopilar información sobre los libros que se mencionan, cómo pueden haber influido en el protagonista esas lecturas. Y ya metidos en las aguas literarias, ¿qué ficciones podría haber leído el periodista de la trama de estos dos libros, El misterio del cuarto amarillo y El perfume de la Dama de Negro? ¿Qué ficciones podría haber leído Rouletabille, este periodista protagonista de esas novelas antes mencionadas? Tendremos en cuenta que la historia se abre en el año de 1895. Habrá que buscar autores y títulos anteriores a esa fecha, de 1895. La lista, centrándonos en autores franceses, puede ser bien nutrida. Eugène Sue, Émile Zola, Victor Hugo, el autor de la famosa obra Los Miserables, Honoré de Balzac, Paul Féval y Alexandre Dumas. El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros. Jules Verne, Viaje al fondo de la Tierra, 4 semanas en globo, pues muchos muy famosos, ¿verdad? Del cielo a la luna, de la tierra a la luna, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Gaston Leroux comenzó publicando su obra por entregas en un periódico, lo que hace imprescindible cerrar cada capítulo dejando al lector con el corazón en vilo, deseoso de saber cómo continúa la historia. Y así ocurre también en El perfume de la Dama de Negro. Tras la lectura de cada capítulo conversaremos sobre cómo pensamos que va a continuar el relato. Al final del libro comprobaremos si nuestras suposiciones iban bien encaminadas. La novela de la vida. En el capítulo 4, Rouletabille, el periodista, rememora su vida de colegial en Normandía. El autor utiliza sus propias experiencias en un colegio de la ciudad de Eu, donde pasó su infancia. Invitaremos a los lectores a que elijan un episodio de su propia infancia y escriban un relato corto inspirándose en sus recuerdos. Pueden ilustrar sus textos con fotografías de aquellos inolvidables momentos. Novelas dentro de la novela. En todo libro pueden ocultarse otros. Sugeriremos que escojan frases misteriosas o sorprendentes y partan de ellas para desarrollar sus propias tramas. A modo de ejemplo, aquí van estas. El pie izquierdo de la calle Oberkampf, página 56. Si Harry de la brigada del juego no hubiera visto sentarse en la banca de Trouville al conde de Maupas, página 166. París, fin de siglo. Rouletabille es un personaje parisino. En las primeras páginas conocemos sus cuarteles en París. Propondremos que elaboren por grupos una guía turística en la que se propongan rutas que descubran el París a finales del siglo XIX en las calles actuales. Después de la lectura. Crónica de sucesos. Rouletabille es periodista. Pongámonos en su lugar.
¿Qué crónica escribiríamos para un periódico con los sucesos relatados en esta novela? En el siglo XIX no era inusual ilustrar con dibujos las noticias. Sugeriremos que hagan lo mismo con sus artículos. Pueden inspirarse en las láminas del libro. Así sería más interesante la narración, ¿no creen? Si actualmente todas las noticias las ilustráramos con dibujos. Reporteros. Convertido en personaje de ficción, Gastón Leroux escribe un reportaje sobre la infancia de Rouletabille, el pescadorcito de naranjas, capítulo 4, en camino. Sugeriremos que vayan por la calle atentos. Cualquier detalle o persona puede sugerir una buena crónica. Cada uno escogerá su asunto y escribirá su relato. Con todos estos artículos montaremos una pequeña revista que bien puede reflejar lo que pasa cada día en nuestros barrios, es decir, donde vivimos, y no sale en la prensa o en el telediario. El discreto encanto de una rectoral. La rectoral no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor. Esta frase aparece recurrentemente en El misterio del cuarto amarillo y reaparece en El perfume de la dama de negro. Aunque sirve para recordar la historia de Matilde en Estados Unidos durante su juventud, bien podemos reutilizarla para otros relatos, incluso de otros géneros. ¿Por qué no escribir por parejas una escena teatral, romántica, cómica o incluso protagonizada por espías? Genealogía de detectives. Cuentan que, estando una joven enfermera destinada en Torquay durante la Primera Guerra Mundial, leía El misterio del cuarto amarillo, cuyo autor ya dijimos muchas veces que es Gastón Leroux. Ella leía este libro para pasar el rato. Poco después se pondría a crear su propio detective y, tras acabar la Primera Guerra Mundial, publicó El misterioso caso de Styles. El detective se llamaba Poirot y la autora Agatha Christie. Pocos años después, otra escritora, también británica, Dorothy Sayers, planteó unas normas para crear un detective. Primero, tiene que tener tiempo libre. Segundo, tiene que tener medios económicos. Tercero, debe tener conocimientos variados sobre los temas más diversos. Cuarto, es deseable que pueda estar en contacto con la policía. Quinto, sus circunstancias personales han de ponerle en contacto con crímenes. Sexto, no está de más que sus condiciones físicas sean buenas para enfrentarse con los malhechores. El detective que ella creó con sus propios consejos se llama Peter Wimsey. Sigamos, como hicieron la joven Agatha Christie y la escritora y erudita Dorothy L. Sayers, ampliando la estirpe del detective amateur. Nos inventamos uno a partir de esas pautas y después habrá que ponerlo en acción. El misterio de los trenes. En estas páginas los protagonistas toman el tren constantemente, lo cual muestra la importancia que habían cobrado los medios de comunicación. Los personajes conocen a la perfección horarios, rutas y enlaces. Tampoco imaginamos a Sherlock Holmes y a Watson, su acompañante, sin las estaciones de ferrocarril. ¿Y qué decir de la citada Agatha Christie, cuyo asesinato en el Orient Express es llevado con frecuencia a las pantallas? Podemos aprovechar para ver algunas de las películas y analizar cómo ha ido evolucionando el género de misterio y sus detectives. De los telegramas a los teléfonos inteligentes, cartas y telegramas se cruzan en estas páginas. ¿Cómo sería este relato usando teléfonos móviles o servicios de mensajería instantánea? Propondremos que inventen pequeños relatos en los que los mensajes de móvil sean definitivos para aclarar algún delito. Detectives patrios. Los novelistas españoles también han creado interesantes figuras del género policial o negro. Desde muy temprano hubo cultivadores de los misterios literarios. El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón, escrito en 1853. La incógnita, de Benito Pérez Galdós, escrita en 1889. La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán, en 1911. Y en época más contemporánea tenemos a personajes como Plinio, Pepe Carvalho, Mariana de Marco, Petra Delicado, la pareja formada por Bevilacqua y Chamorro, y muchos más. Proponemos que elijan a uno de los citados o a otro
que les guste y que escriban su biografía. Por grupos pueden escribir historias en las que esos personajes coincidan resolviendo algún caso. En el suplemento cultural del periódico ABC o ABC del 10 de marzo del 2018 apareció el artículo En busca del gran detective español. 7 investigadores, marca de la casa, donde se describen 7 personajes y está ilustrado con diversas caricaturas. www.abc.es. Tinta fresca. Cada vez que se produce un crimen, la prensa informa día a día de las pesquisas policiales y las novedades. Propondremos que sigan alguna noticia de actualidad durante varios días. Tras ello, organizaremos un coloquio para analizar el tratamiento que los medios hacen de los sucesos y de su recepción por parte de los lectores de prensa o los telespectadores. Sería interesante incluir las redes sociales en nuestra selección de medios. El corazón tiene razones. Los imbéciles van a creer que me fortifico para defenderme. Bueno, pues eso no tiene más que una parte de verdad. Me fortifico sobre todo para razonar. Página 130. Y volvió enseguida a aquel argumento que ya nos había servido otras veces y que se repetía sin cesar a sí mismo. Decía, para no dejarse seducir por el lado exterior de las cosas. Página 165. Rouletabille tiene muy claro que para abordar el peligro al que se enfrenta en este relato tiene que razonar y va explicando cuál es su método. En las frases que hemos citado se exponen algunos de sus principios. Propondremos que seleccionen otros fragmentos de la novela que aborden la misma cuestión y conversaremos sobre las implicaciones que los métodos de Rouletabille tienen en la resolución de la trama y en cómo podemos aplicar sus principios a cuestiones de nuestra vida. No estará de más acudir a lo que sobre el razonamiento aprendemos en las asignaturas de matemáticas y filosofía. Otros géneros. En el castillo de los Rance o Rance, cuyo plano aparece en la página 87, bien podría desarrollarse un relato medieval. Cualquiera de esos torreones podría albergar un fantasma. Por otro lado, la vida de Bachmeyer, es decir, Larsan, el ladrón, en el capítulo 8, da cumplidamente para una historia picaresca. Invitaremos a que elijan uno de estos asuntos y escriban un relato de género. La última carta de Larsan, el ladrón. En el apéndice escrito por Ana Isabel Conejo se plantea la posibilidad de que Larsan dejara una carta póstuma para Rouletabille. ¿Se atreven los lectores a redactar su contenido? Aquí termina este pequeño resumen sobre el perfume de la Dama de Negro, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las 12:30 del mediodía, es decir, las 12:30 de la tarde. Hoy es sábado 20 de julio del 2019.